Hola, buenas tardes. Buenas tardes desde el canal YouTube del Museo de la Universidad de Navarra. Buenas tardes, amigos, amigas. Buenas tardes, John. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Me escuchas bien? Te escucho genial. Estupendamente. Bueno, pues parece que tenemos que hablar de este proyecto tan interesante y ambicioso que pusiste sobre la mesa hace unos meses. Y no sé si te parece que compartamos con nuestros amigos y amigas un poco cómo fue la génesis, ¿no? de este proyecto. Y yo te diría, tú me llamaste por teléfono. ¿Por qué me llamaste por teléfono hace 2 meses y medio? ¿Para qué? Pues mira, primero para compartir unas reflexiones que a veces uno necesita soltar, digamos, lo que tiene ahí dentro y tener un oído amigo. No solo que lo reciba como un frontón, sino que además alimente, ¿no? Y eso, pues muchas veces se intuye con quién se puede hacer. Y desde esa reflexión, además, bueno, recuerdo que eran los días más duros del confinamiento, ¿no? Efectivamente. Donde las fases no existían todavía, sino que simplemente estábamos en casa, ¿no? Y era un periodo en el que sí que estaba reflexionando mucho sobre el papel que tenía que jugar y tiene que jugar la cultura. Diría que en la sociedad en general, pero más en una circunstancia tan especial y tan límite, en cierta manera, donde además vemos que están, en cierta manera, se estaba viendo que el mundo un poco se dividía entre actividades esenciales y los que no éramos esenciales. Y un tiempo en el que además ese triángulo, que son los espacios exhibitivos, los artistas y el público, no podían estar juntos, ¿no? Pero al mismo tiempo pensando que a día de hoy, tanto la tecnología como todo, en realidad, facilita, nunca sustituye, pero sí que facilita que estos encuentros sigan sucediendo. A partir de ahí estaba, bueno, pensando en cómo podía, en cómo y con qué, cómo vehicular un poquito estas ideas, con qué contenidos, y dije, bueno, voy a llamar a José Manuel a contarle estas cositas que rondan por la cabeza, y la verdad es que bueno, desde ahí yo creo que recibí ese impulso necesario y sí, estamos en la misma línea. Vamos a pasar a los contenidos. Claro, Y de porque ahí empezó todo esto. claro, porque podemos contar que cuando tú me llamas para contarme este proyecto que tienes en la cabeza y que tiene que ver con lo que está pasando, yo estaba al mismo tiempo pensando desde la posición, ¿no? de la dirección artística, del director artístico de artes escénicas del museo, y estaba pensando que cuando pasara todo esto, si íbamos a ir a una normalidad de la programación que habíamos dejado atrás o había que reflexionar y también plantearse preguntas, respuestas de lo que nos estaba ocurriendo a 2/3 de la humanidad encerrados, ¿no? De tal manera que, claro, cuando tú llegas y me dices de lo que estás reflexionando, yo dije, anda, yo también estoy reflexionando sobre este tema. Tengo además una idea muy fuerte que dejé aparcada ante la idea que me venía y a partir de ese momento es cuando empieza, diríamos, a cristalizar este proyecto que ahora tú lo has convertido en un tríptico. Cuéntanos un tríptico. A ver, ¿cómo es eso? Bueno, pues un tríptico que dentro de sí tiene dos partes diferenciadas, ¿no? Por un lado, hemos creado dos piezas coreográficas, pero dos piezas audiovisuales al mismo tiempo. Podríamos llamarlo piezas coreográfico-audiovisuales, ¿no? Que se estrenarán la primera de ellas este 12 de junio y la segunda el 19 de junio. Siempre hemos pensado que en las circunstancias que estamos viviendo hoy en día, sea en la fase que sea y sea en las condiciones que sean, también podemos trabajar y también podemos hacer llegar contenidos al público. Y desde ahí hemos pensado que la fórmula sería trabajar en el museo, hacer una residencia artística en el museo, estando a puerta cerrada, por eso de ahí el nombre del ciclo, y crear estas piezas audiovisuales. Son nuevas creaciones trabajadas pensando en llevarlas al público de una forma audiovisual. Y de esta forma se han creado dos piezas, que es Hoy y Mañana,
son ayer, por un lado, y por el otro lado, situaciones. Dos piezas que hablan de las vivencias que estamos viviendo todos en estos días, de estas situaciones, de estos nuevos conflictos, de las nuevas ocupaciones del espacio. Y de aquí han salido estas dos audiovisuales, en torno a 20 minutos cada una. Y bueno, ahora puedo decir que realmente antes no lo podía decir porque era una idea, pero no lo veía, y ahora sí que estoy en ello. Ahora puedo decir que creo que son dos creaciones realmente potentes a nivel de contenido y formalmente también. Es muy importante esto que dices de que son piezas que han nacido para ser piezas audiovisuales, ¿no? O sea, que no se ha filmado un espectáculo que tú tenías en la cabeza y que has movido dentro de los espacios del museo, sino que has creado esto sabiendo que esta pieza iba a verse de una manera determinada. ¿No es eso? Sí, yo creo que siempre es muy importante en la creación de un espectáculo o ante una nueva creación pensar también cuál es su fin, cómo exhibirlo. Para mí suele ser muy importante. Me da muchas pistas sobre el formato en el que trabajar, a partir de ese formato también el lenguaje, y para mí es muy diferente trabajar en un escenario. Puede ser en un museo en diferentes disposiciones, como lo hemos solido hacer en el propio Museo de la Unidad, o en este pantalla de trabajo es totalmente diferente. Por eso, desde un inicio, la creación se ha hecho para que se pueda ver audiovisualmente, trabajarlo audiovisualmente, y por eso hay un tratamiento que es tan importante como la propia coreografía. Es parte de la coreografía. El trabajo de edición y iluminación, etcétera, etcétera, que recoge la fotografía, que recoge este audiovisual, es parte de la misma coreografía. Cómo encajas tú la danza? Es un arte de la representación, ¿no? La danza, como el teatro, en el sentido global, no existe si no hay público, ¿no? Entonces, diríamos que es efímero y además es único. Una función o una coreografía que hoy vemos, aunque mañana veamos la misma coreografía o obra de teatro, estamos viendo otra. Estamos viendo otra. Esa es la esencia fundamental del teatro, del arte de la representación, que es efímero, y el público es el que convierte esa representación en teatro, ¿no? Con palabras mayúsculas, ¿no? De ahí viene además la palabra teatro, su origen griego, ¿no? Mirar, ¿no? Es decir, entonces cuando se hace una pieza audiovisual, tú como hombre de teatro, como hombre de la danza, con tu lenguaje, diríamos, de directo, ¿no? Cuando lo haces a través de la grabación, ¿qué es lo que te planteas? Tú ahora, cuando esto se estrene el viernes 12, esto lo va a ver mucha gente, pero lo va a ver de una manera distinta a como tú estás acostumbrado a presentar tus trabajos, ¿no? Y de alguna manera pedir ese visto bueno, ¿no? Ante el público, el milagro de la representación. ¿Cómo te planteas estas nuevas tecnologías que estamos aportando a que se pueda ver y disfrutar del teatro y de la música de otra manera? ¿Cómo lo ves y cómo te lo planteas? Pues la verdad es que me lo he ido planteando también. Como bien dices, soy persona de teatro y de directo. Y además creo muchísimo en ello y creo que es insustituible. Estoy muy de acuerdo en eso contigo. Eh, pero en este caso, la verdad es que para mí hay clave, ¿no? Y es la transmisión de la emoción también. De la emoción, del sentimiento y esa cosa interior. No solamente, es decir, ver bailar bonito, ver iluminado bonito, ver bailar con obras de artes bonitas. Bueno, sí, está claro, ¿no? Bueno, no es nada nuevo. Pero sobre todo lo que me preocupaba era un poco cómo trasladar este sentimiento, ¿no? Y además, cuando estamos hablando de un contenido muy interior de cada uno. Para mí esa ha sido una de las grandes preocupaciones, ¿no?
Entonces, el trabajo realizado a nivel de realización y fotografía con David Bernués, el trabajo con Luis Miguel Cobo, bueno, yo creo que todo ello es lo que ha ido haciendo que todo esto coja forma, pero también vaya cogiendo sentimiento. Para mí sería un apellido el que quedase una cosa bonita pero fría. Sí. Estamos hablando de sentimientos, hemos empezado el proyecto a partir de estos sentimientos y la reflexión que nos ha llevado a estos sentimientos, y esto era muy importante. Entonces, bueno, poco a poco hemos ido encajando todas las piezas para que esta emoción llegue al público también. Hay piezas. ¿Tiene que ver con hay 3 fases o las 3 piezas siempre estuvieron en tu cabeza? Diría que hay 3 fases. La primera es, diríamos, la que podría ser esa fase cero, ¿no? Sí. Esa fase cero donde se conceptualiza este proyecto, pero se conceptualiza mientras estamos en casa. Y después de esa fase, los bailarines recogen los conceptos, pero siguen trabajándolos y filtrándolos individualmente, como nos ha tocado trabajar hasta ahora, ¿no? Hay otra fase donde ya nos encontramos en el museo. Es decir, se encuentran esos cuerpos con esos conceptos y con ese espacio donde se va a desarrollar la acción, ¿no? Y todo esto desencadena en un proceso también de exhibición desescalada, donde en esta primera fase, que vamos a iniciar este mismo viernes, exhibiendo la primera pieza online, también la segunda el 19 de junio, pero teníamos muy claro que esta etapa online, que seguramente viene para quedarse y a complementar nuestro trabajo en directo, pero le queríamos dar un fin para realmente abrir otra vez esa etapa de teatro lleno, con gente, y por eso en octubre se va a representar el espectáculo Gauekoak en el teatro, esperemos que lleno, y para mí era importante arrancar el proceso en las condiciones actuales, pero cerrar ese proceso y dar la bienvenida también a esa normalidad habitual nuestra y que deseamos también, ¿no? En el Esto teatro. yo creo que me vas a disculpar, y también los amigos y amigas que nos estén escuchando, pero yo, bueno, no tengo más remedio que aprovechar para hacer propaganda de la casa en la que estoy, ¿no? Entonces, como tú perfectamente sabes, y es la pregunta, el Museo de la Universidad de Navarra, entre otras cosas, tiene una maravillosa colección de fotografía. Y ahí está Ortiz de Echagüe, que todavía no hemos hablado de él, pero que tú te has inspirado en unas fotografías y has hecho una relación preciosa entre la epidemia de la gripe de principio de siglo y la epidemia o pandemia del virus coronavirus actual. Y eso sería muy interesante, esa relación que has establecido y además inspirado en unas fotografías de Ortiz de Echagüe. Entonces, a nosotros como museo, esto nos interesa muchísimo, como sabes, porque que los coreógrafos, que nuestras gentes del teatro y de las artes escénicas se inspiren en nuestras colecciones es algo realmente para nosotros muy importante, que ha venido ocurriendo a lo largo de estos 5 años con esta apuesta decidida que hemos hecho por la danza, por el movimiento en el museo, y Antonio Ruz, Dani Panulo, Ichaso, Daniel Abreu y tú mismo con esa cosa maravillosa que hiciste con Seye Laver y con Israel Galván hace unos meses, que se llamaba Soliloquios, ¿no? Entonces, esta inspiración me gustaría que te refirieras a ella, porque a mí me ha parecido una clave muy interesante como museo y también, diríamos, por la colección y por la propia inspiración de la relación entre las dos epidemias. Sí, yo también personalmente así lo he vivido. Bueno, realmente Sí, estoy acompañado de una de esas fotos de es Ortiz de verdad, sí, Echagüe, sí. ¿no? Aquí Sí, 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 mismo sí, la sí. tengo. Pues realmente en esta época del confinamiento, cuando empezamos a hablar del proyecto, estoy muy agradecido a que tenía este libro en casa de mi anterior visita al Museo de la Universidad de Navarra, y empecé a ver esas fotos de Ortiz de Echagüe, maravillosas. Es una colección magnífica. Y entre ellas me encontré con estas fotos que Ortiz de Echagüe hizo a las mujeres del Roncal entre los años, bueno, la fecha está entre los años 1918 y 1920, que
de la que se llamó Granola. Entonces, joder, esto me llevó a una reflexión, decía, bueno, nosotros estamos en esta situación y me encantaría hablar del contexto que Ortiz de Echagüe hizo estas fotos, ¿no? Sobre estas mujeres que además en esa época un baile tradicional tan importante y tan arraigado en Navarra como el chun chun del Roncal, precisamente se empezó a perder durante esos años, justo coincidiendo con esa época, aunque luego se haya recuperado y hoy en día se baile. Y me pareció que sería muy bonito recuperar una frase también de Joseba Sarrinaindia, un poeta vasco, que dice en euskera, biarretzi atzo da, es un juego de palabras muy bonito, que es, bueno, mañana y pasado son ayer, ¿no? Y desde ahí me pareció que podíamos establecer un paralelismo muy bonito entre las dos pandemias y hacer una reflexión. Me vino la imagen del círculo, que es esa imagen de esas danzas del Roncal, ¿no? Y establecer un principio coreográfico circular a partir de esas danzas del Roncal que hiciesen, desde hoy pudiésemos hablar sobre aquella época, hace 100 años, sobre aquellas imágenes de Ortiz de Echagüe que podrían tomar vida y al mismo tiempo, sin olvidar ese ayer, pero a mi futuro. Y ese futuro que yo me imagino en relación física, contacto, de abrazo, que llega también de una reflexión personal y al mismo tiempo colectiva, ¿no? Que tienen estas danzas tan arraigadas, tienen este sentido colectivo y social. Bueno, a partir de ahí construimos un poquito lo que sería la estructura de este espectáculo. A partir de esta fotografía y ese contexto que fotografió Ortiz de Echagüe, mirándolo desde hoy y mirándonos al futuro. No sé si te parece, para terminar y hacer caso a nuestra amiga y responsable Carla, que nos ha dicho que seamos austeros en esto del hablar porque no se fía de nosotros, porque podemos decir, empezar a hablar y construir otro espectáculo. A mí me gustaría, si te parece, para finalizar, el tríptico va a terminar en octubre y inaugurando el festival, el ciclo de danza en el museo. ¿Nos podrías dar alguna pista de ese espectáculo que va a ser en directo? ¿Por dónde va a ir? Sí, es un espectáculo que precisamente estaba en gira, recién estrenado cuando llegó el COVID-19. De hecho, la última función que yo he realizado en un teatro fue 2 días antes de declararse el estado de alarma con este espectáculo. Y se me hace curioso porque el espectáculo, que se llama Gauekoak, habla precisamente, bueno, puede hablar de mi persona, establezco con otros creadores para que a partir de la danza tradicional, uniéndolo con la danza contemporánea, pues, en un espacio que es una casa, es un hogar, digamos, habla del proceso creativo, de la noche, y realmente es la crónica de un confinamiento. Es decir, este espectáculo se estrenó a comienzos de año, pero me pareció fantástico, por un lado, retomar algo que ha parado este COVID-19, pero al mismo tiempo traerlo a hoy y hacer ese paralelismo, porque realmente es una crónica, y así lo hemos llamado, crónica de un confinamiento. Y ahí se me verá bailar en solitario, en este caso, acompañado de un músico, Arcaiz Miner, y un cantante, aprovecho para decir, también de Pamplona, Xavi Bandini, al igual que el museo. Y entre los tres establecemos una relación, como 3 creadores viven este confinamiento, y bailo en este caso coreografías de los antes mencionados, Serge Laver, Israel Galván y Sharon Friedman. Pues si te parece, John, yo creo que me dejas que haga una última reflexión y es nosotros, como hace miles y miles de años, cuando el teatro nació porque el hombre se planteó qué hacía aquí y nació el conflicto del diálogo del hombre con el hombre con Dios, y bailó y se expresó,
nosotros dentro de unos días vamos de nuevo a revalidar ese concepto del teatro, de la trascendencia, en base a un conflicto que estamos padeciendo y que hemos padecido muy crudamente en los últimos meses. Pues muchísimas gracias, John. Va a ser un milagro artístico y vamos a verlo y desde luego lo disfrutaremos conjuntamente en octubre ya como públicos y vamos a tener que dar las gracias a todos, a los que nos están oyendo y también al Museo de la Universidad de Navarra y a ti por tu generosidad como artista, como hombre de teatro. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Igualmente. Adiós.